Nosotros vimos el shiur de la semana pasada para recordar un poco. Empezamos con un poco de Pesaj. ¿Por qué hacemos la palabra de Pesaj? Metzarino, así como para hablar algo estrecho, atrapado y todo lo que tiene que ver. Que nosotros, los judíos, usamos los Hagim para sacar y reflexionar y ver en sí mismo y muchas cosas más, pero uno reflexiona sobre la esclavitud. La esclavitud y cómo uno tenía que trabajar la esclavitud, cómo uno no sabía si estaba en la esclavitud, como si uno lograba a través del trabajo salir de la esclavitud, tenía que Yo hacer... soy Levi, así que No, estaba fuera. estoy fuera yo. Que eso también era otra enseñanza, muy bien, porque Está bueno esa. A veces también tiene que ver con la conciencia de uno. es que Es todo... una conciencia medio particular. Es que en verdad todo empieza adentro. Dice Rad Betech, you can't, no sé si lo digo bien en inglés, pero you can't my day. Tú no puedes hacer mi día. ¿Qué significa esa frase? Que tú no puedes hacer mi día. Quiere decir que por más que hagas lo que vos quieras, como yo tomo ese contenido, hago mi día. Si yo realmente estoy conectado con algo que yo quiero llegar, me pueden decir cualquier cosa, que eso no va a cambiar mi día. Si yo ya estoy medio bajoneado, voy a aprovechar cada cosa para justificar y esclavizarme a mí mismo. Como vos dijiste, la tribu de Leví no estaba, ¿cómo se llama?, en esclavitud, pero de ahí salieron los líderes que se encargaron, Moshe y Aarón se encargaron, a través que ayer nos mandó, de sacar al pueblo de la esclavitud. Hoy vamos a aprender otro concepto. Nosotros que decimos que, ¿cómo se empieza Pesaj? La noche de Pesaj con el ceder de Pesaj, ¿no? Y la palabra, si nosotros vemos, es raro, porque si lo pasamos al español, el orden de Pesaj. Así se traduce, el orden. Si nosotros decimos, buscamos un sorteo para elegir un nombre, o sea, orden de Pesaj, no tiene nada que ver con más allá que la festividad en sí comenzó con la limpieza, con muchas otras cosas, pero el nombre, o sea, podremos llamar la salida de Egipto, Pesaj mismo, el Malaj Hamade que saltó las casas de los judíos, o sea, había nombres como imaginación tipo para ponerle, o sea, ser de Pesaj. ¿Qué es lo que nos quiere decir con el ceder de Pesaj? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es donde quiere ver? Dice, cuando Shem creó el mundo, todo era un desorden. Nosotros sabemos, si leemos el libro de Bereshit, primero hubo un Tob que es todo un desorden, todo cosas. Y de ahí creó, ese desorden que había creado él, hizo la creación como algo muy especial. Nosotros después vamos a entrar a tratar de entender ese Tob. Ahora la pregunta que nos hacen los sabios es por qué directamente, no hizo un mundo ordenado, o sea, no se entiende por qué se fue directamente de hacer un desorden, o sea, el amo y señor del universo, que es creador de todo, pasó de hacer primero hizo un desorden y después hizo un orden. No tenía necesidad de pasar del desorden al orden. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Se entiende más por ahí qué es? Sí, por eso. Bueno. Sí, no puede no Nada, puede estar en nada. desacuerdo, no. El vaivén de la vida misma. O sea, todo se genera así, de esa manera. Ahí está, por ahí queríamos venir. Exactamente, porque nuestra vida cuando uno lo analiza bien, se da cuenta también que es un tohu bobo, muchas veces un desorden, un balagán, un mal hablando. No, y nos pasamos que diciendo nos gustaría que sea diferente, pero nos gustaría que sea la pieza ordenada, que sea ordenada, hay un paso que nosotros tenemos que intervenir, que acá no. Claro. Bien. Que ahora la pregunta es, ¿qué tienes que hacer en tu vida para poner un orden, un ceder? Porque digamos, ya en sí mismo, una casa desordenada nos da a entender muchas veces, no necesariamente, pero pues se entiende la idea Un desorden que no hay interno. nadie, a veces que no hay nadie, que todo se cayó. Hoy en día nosotros sabemos que desordenado, que alguien no es ordenado, pero vamos a entender la idea como que muchas veces también. Que hay uno solo para ordenar todo. Exactamente, que es la característica. Ahora, si nosotros escuchamos una música, ahí te das cuenta que es un lindo sonido que puede haber alguien que origine esa música.
Pero en el principio, para tocar esa música, muchas veces cuando es una banda se produce un desorden. ¿Por qué? Porque todo uno afina. Pero cuando vos escuchás que diferentes, yo la verdad el violín, el saxofón y todos los instrumentos, no voy a poner para no pasar vergüenza decir el instrumento de música, empiezan a sonar y todos forman una melodía, nos damos cuenta que hay un director, que no es posible que todos coordinen a la vez, que hay un director. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros entendiendo el tema del orden y poniendo en orden decimos que hay un creador. ¿Cómo es? La primera forma de ver a un creador es viendo la naturaleza. La naturaleza tiene un orden. Sí, Nosotros no vemos, o sea, nosotros somos los que interferimos en ese orden, pero sí, totalmente. en una reserva o en un lugar nosotros podemos ver que hay una armonía. También nos dice que ya en el respirar, dicen los jajamín, se pregunta por qué uno al respirar no tendría que decir una bendición, si por un montón de cosas dice una bendición. Nosotros sabemos que dicen aproximadamente que hay un 21% de oxígeno. Entonces, si hay muchísimo más oxígeno, vos prenderías un fósforo y haría boom. Por eso dicen la gente que necesita oxígeno puro para respirar por algún problema, necesita un aparato especial donde contenga eso. Y si habría menos, no podríamos respirar. Sabemos que en todo el mundo hay un porcentaje de que va así, la está ahí. O sea, el orden hace que la creación funcione. Por eso, Lo que no se entiende es cómo Dios creó un ser que interfiere constantemente con su orden. Eso se lo podríamos preguntar. es una buena pregunta. ¿Por qué el Dios creó? Por eso son tan torpes, imperfectos, ignorantes. Ahí está la diferencia. Dice el Rav Galen, hay una diferencia grande entre la persona que ve que acá está con que el que ve acá estoy y continúo. El que ve que acá está hace un desorden totalmente, no deja nada, destruye todo. Pero el que sabe que va a continuar, llega un momento que entiende y Sí, se eso empieza a, es verdad. se empieza a conocer. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas creen que nacen y mueren. Eso es la falta de espiritualidad. Exactamente, es el convencimiento de que yo hago lo que cualquier cosa, total, no pasa nada. Pero cuando nosotros entendemos que hay un mundo donde nosotros tenemos que continuar, ayer la verdad damos una conversación, porque hay una cosa que pasa, que hemos conversado, pero estamos conversando ayer con otra persona, en la relación que uno tiene con el otro, la relación que uno tiene con el otro, y que se engancha y se pierde del mundo. El mundo es muy grande, ¿eh? Y en muchas cosas, y es muy difícil pensar que hay algo contra uno. No sé si no me explico bien. Entonces, como dicen, la gente continuamente uno siente que lo ataca. Hay veces que es verdad y hay veces que no es verdad. Yo he tenido esa sensación desde que nací. Bueno, hay veces que Pero ahora estoy curándome. hay veces que es verdad y hay veces que no es verdad. Pero la pregunta en sí misma es, ese que te ataca, en el caso que podemos decir que nos hizo algo, ¿realmente tiene el poder sí mismo para atacar? Es una pregunta, o sea, yo podría decir, esa persona que no se comporta bien, que tendrá que responder por los actos, ¿es un bufón que tiene fuerza propia? ¿O es un bufón donde el jefe lo manda a hacer su tarea? Nosotros sabemos que la gente, las cosas malas casi siempre pasan cerca de la gente que tiene más saber, que no es mala, pero que entonces uno tiene que siempre pedir que las cosas malas, aunque no tenga responsabilidad, como hemos dicho un montón de oportunidades, no pasen, ni accidentes, ni gente que muera, porque si algo mal está en nosotros, aunque nosotros no hicimos nada, recién llegamos, recién abrimos, salimos a la puerta de la calle y pasa algo en la puerta. Pasa algo en la puerta no es algo bueno. La gente cree que no, yo no tengo nada que ver, miren, no, es algo que nos está llamando la atención. Nosotros estamos acá de paso en la creación con una tarea, con una fuente. Entonces, nosotros cuando entendemos que el bufón va a responder ante el rey si se pasó de la raya o no se pasó, pero entendemos que hay un rey que maneja ese bufón, ahí estamos entrando también en el concepto este del orden de pesas, entender que la persona no puede responder. Ayer estábamos discutiendo, conversando, porque me decían que una persona le preparó, digamos, una situación fea a otro para que cayera. Yo trato de decirle que no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque hay un montón de personas que le preparan un montón de situaciones y no caen.
Ayer esta persona, que era el presidente, expresidente, un montón de veces trataron de hacerlo bajar. A Chávez. Claro. Y un montón de veces trataron de bajar a un montón de gente. Sí, pero Chávez suena feíto lo que le pasa. Pero La derecha también sabe mucho de más que negro. ¿qué le pasó y cómo le pasó? O sea, nosotros, Yo tengo mis dudas. que, Porque vos sabés que, digamos, como vos decís, eh, pero hay cosas que son, digamos, los yanquis, todos los dueños del mundo, yo creo, este, manejan fuerzas ocultas muy feas. Y no solamente directas, no solamente en la parte física. el problema de la fuerza, el problema de eso, yo entiendo lo que vos decís. El problema de eso, o sea, los jamín no lo niegan, más aún si uno estudia la Gemara ya te habla de esas cosas, pero para que esas cosas le pase a uno, sea lo que sea, uno tiene que estar de ese lado. O sea, la persona que no se mete en esas cosas, las cosas esas no le pasan. ¿Por qué no le pasan? Porque si le pasarían, pero mira el concepto cuando lo analizamos para que se entienda. Si le pasarían, nosotros estamos diciendo, para ese tipo de dibujito de He-Man, las fuerzas del mal superan a Dios. Fíjate cómo es el concepto, pero analizalo despacio. Es por la creencia. Si vos creés que eso te pasa, por ahí te entra. Exactamente, si vos crees que eso te pasa, no es que negas que existe, si vos crees que eso pasa, y vos crees que eso le estás dando fuerza, y vos crees que eso está, y vos haces eso, no sé si te acordás cuando vimos hace una de las primeras clases, vimos el shiur del mal de ojo, Sí. que el mal de ojo es uno que ya se predispone de cierta forma en sus actos a hacer esto. Entonces hay un acto, si uno busca los Shin Dalet, están. Sí, pero sí, hay que ver de dónde uno analiza las cosas. Yo por qué te digo esto, porque eh, hay puertas y puertas que uno puede abrir. Sí, Puertas conscientes o inconscientes. seguro. Y también uno puede estar tocando intereses de determinadas fuerzas y sin darse cuenta o dándose cuenta, pero siendo un poco, digamos, haciendo frente a este tipo de cosas, y esas fuerzas pueden llegar a abarcarte si vos no tenés una raíz espiritual mucho más. No sé si me entiendes. Lo entiendo claramente. Pero el tema es, yo, digamos, me suena raro, porque yo he estudiado, yo creo que te comenté que he estudiado sanación y todo eso, todo lo que tiene que ver con la mente como influencia el cuerpo, ¿no es cierto? Y habría que ver qué hay en la profundidad de su psiquis para generarse un cáncer en los huesos. Pero cáncer en los huesos es en la estructura, en lo que los sostiene, ¿me entendés? En lo que los está, mantiene edificado eso que él Ujú. es, esa personalidad que él expone y que se ha expuesto muchísimo, Sí. ¿me entendés? Entonces, cáncer en los huesos es muy raro. A mí me suena raro. Y como yo, digamos, como creo en algo más allá de lo que vemos, por supuesto, también creo que hay influencias muy nefastas, que pueden perjudicar. Y los de allá arriba, los yanquis, todos los que manejan más o menos, manejan muchas cosas que nosotros no sabemos. Por eso siguen imperando, digamos, siguen imperando
los intereses materiales en el mundo. ¿Entendés lo que te digo? Si no seríamos cada vez más espirituales. Hay una línea espiritual que está por todos lados saliendo, pero ellos mantienen la ilusión, el mayo, como dicen, Pero la eso ilusión esa de que lo material es lo que impera. está bien, pero no es ellos. No, Bueno, no. ellos. Eso es Ponen el lo, o nombre de sea, algo. la persona a través de la historia en muchas oportunidades ha querido materializar su necesidad de espiritualidad. Y a través de materializarla, nunca lo logra. Vos lo que es al revés, vos con la materialidad, vos te elevás en la espiritualidad. A través de que vos agarrás algo, decís una bendición, haces entrar y decís todo esto que es material me sirve para elevarme. La persona, no todos, pero mucha gente ha hecho al revés. Ha bajado la espiritualidad, ha hecho la espiritualidad, ha bajado la materialidad. ¿Cómo se entiende? Se entiende, por ejemplo, en el tema de la idolatría. La idolatría no empezó como los astros, dicen los sabios, tienen poderes que Dios les dio. Por eso, o sea, existe influencia. Pero como herramienta, entonces ¿qué pasa? La persona dijo, si Dios le dio algo, ellos son ministros de Dios. Como ellos son ministros de Dios, nosotros, para agraciar a Dios, respetamos sus ministros. La generación siguiente dijo, ¿para qué vamos a levantar y agradecer para arriba? Vamos a bajar y vamos a hacer una figura, una forma que representen esos astros. Pero siempre, y vamos a agradecer a Dios. ¿Y qué fue? Y fueron materializando, y llegó un momento que terminaron adorando una madera, que terminaron adorando un dibujo, terminaron diciendo adoro esto, adoro lo otro, porque la generación fue bajando, al revés de lo que el ser humano cree que venimos de un primate y fuimos subiendo, pobrecito. Al revés. No. Sí, Al revés bajando. hemos entendido, sí. Entonces, ¿qué Y los pasa? que vienen atrás nuestro hay unos cuantos que, Dios mío. Por eso, esa materialidad es lo que ha hecho el hombre. Antes se llamaba de una forma, antes se llamaban de otra. Hoy lo llaman, la gente necesita aferrarse. Pero volvemos a este concepto. La gente necesita aferrarse porque no, o sea, quien es sabio, lo repetimos cada clase, que puede ver el futuro. La gente no ve el futuro. Está tan desesperado entre la situación, los privilegios, si tiene un auto quiere comprar otro, si tiene una casa quiere comprar otro, si tiene cada uno Bueno, a su eso nivel, a su es forma. idolatría. Exacto, la idolatría El querer tener, eso para mí es la idolatría más alta que hay en este mundo. me pasa que Digamos, la insatisfacción, el llevar el dinero al punto de que el dinero es Dios. O sea, sin bueno, dinero no puedes vivir, no. bueno, esa materialidad ha hecho mucha gente para someter a otro, pero la necesidad que tiene la persona tiene que ser al revés, no tiene que bajar la espiritualidad, la materialidad para hacerla un fin, sino la materialidad como subir. Porque si no, la persona se va del mundo, no sé si con un cuarto de lo que desea. O sea, nunca el que quiere 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400, el que quiere 400 tiene 800. No hay un número, no hay un número que sea por una cosa que la gente diga. La satisfacción empieza en reconocer la misión que uno tiene. Ahora, cuando nosotros para tener una misión también seamos como el reino del Señor, necesitamos un orden. ¿Qué pasa? Nosotros en este orden, como se entiende, muchas veces hacemos cosas. Cuando tenemos que estudiar, nos podemos a ver un jueguito en internet. Cuando tenemos un jueguito en internet, nos queremos poner a estudiar. O sea, no entendemos que las cosas tienen una forma de llevar para poder llegar a nosotros poder realizar las cosas. Hay un lugar y un tiempo donde uno debe hacer cada cosa. Si uno no respeta los tiempos, en realidad yo módico que hay tiempo para cada cosa. Si uno respeta los tiempos, produce un desorden. Un desorden produce muchas veces un desequilibrio. Y un desequilibrio muchas veces produce una depresión. A veces las personas deprimidas, pero las personas deprimidas muchas veces podrían lograr, no estamos hablando en el caso de gente extremadamente ordenada que se pasa en la base, por eso siempre estamos hablando de esto. Eso es poner prioridades que no van. Una parte del orden es poner prioridades. Y dice que una buena forma de entrenarlo tiene que dividir su día en tres cosas. Uno tiene que dividir un tercio del día para ganarse el sustento.
otro tiempo para estudiar Torah, todo es Torah, y para manejarse con Torah, y otro para socializar, para llevarse. O sea, si nosotros hubiéramos tenido que venir a una misión solo y absoluta y hacer algo, nos hubieran puesto en una isla solo. O sea, si nosotros tenemos en un conjunto, entonces tenemos que ver que cada cosa que hay ahí, algo nos tiene, necesita que nosotros hagamos, que dicen los Hamin, que le vemos las chispas de santidad que tiene cada cosa. La santidad tiene, se han perdido chispas de santidad por ser rotos los Kelly, no hablan las Sefirot, entonces nosotros deseamos levantar. Por eso está representada por el agua, que el agua es la parnasá, por eso nosotros en los rezos siempre pedimos la lluvia, pedimos la bendición a través del agua, porque el agua trae los campos, y los campos empiezan a desarrollar todo. Sin agua no hay vida, no hay parnasá, no hay nada. El desierto es representar la concentración de uno, de ahí concentrarse en la Torah. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí, en el desierto, es donde fue entregada. Y el poblado es lo que nos viene a decir los amigos, las cosas que tenemos que trabajar acá. Más aún, si uno tiene un negocio, también tiene que, si uno tiene negocio y viene, tiene que saber vivirlo. Que si dicen que por ahí si uno tiene dinero guardado, uno tiene que vivir siempre en banco, en mercancía, en bienes raíces. Banco, quiere decir donde poner uno de plata, mercancía donde uno puede poner el oro que no se devalúa. Y bienes raíces puede ser. No tengo nada de eso. Bueno, hoy, mañana quién sabe, mañana quién sabe, hay que pedirlo si a uno le interesa, hay gente que Pasa no. el tiempo y a mí me va mejor, pero nunca tengo. No. Muchas veces no más allá que nos gustaría tener como todo el mundo, no, que decir, no para que sea el fin, sino para que sea un medio para hacer un montón de cosas, Sí, un respaldo. un respaldo. A veces el dinero te está diciendo el respaldo, hay que tener cuidado que le pasa a mucha gente. El respaldo no es cuánto tenés guardado, sino cuánta emuná y tajón, cuánta confianza y cosas tenés, porque vos podés tener un montón de personas por tener un montón de guardado. ¿No está? Entonces, por más que uno aún así lo divide, pero ¿qué pasa? La forma más difícil es esto, el orden en la forma religiosa. Hay un hombre que dice, yo la verdad no cumplo nada, solo cumplo los 10 mandamientos. Le pregunta Rab, ¿vos cumplís los 10 mandamientos? Pero vos sabías que dentro de los 10 mandamientos está Shabbat. Ah, está Shabbat. Ah, bueno, entonces cumplo 9. Como diciendo, no, él no sabe lo que cumple, lo que no cumple, como qué hace, nada. Él dice, la gente dice, tiene un desorden. Entonces no hay. Sí, no, es que más estudio cosas de la Torá y más entiendo, digamos, de dónde provienen una serie de cosas, pero que están desordenadas realmente. O sea, es como que la Torá explica todo. Claro. Pero bueno, la Torah también necesita que uno la ponga, porque nosotros. Hoy pensaba yo, necesito tiempo para estudiar más por eso. Claro, Sí, pero porque vos sabés que con el tema de Chávez, tengo una amiga de Israel que yo puse el cáncer, parece ser que el único flagelo que fue personalidades, con personalidades así significativas, ¿no? No puse ni buenas ni malas, pero puse hasta siempre comandante Hugo Chávez. Una amiga de Israel puso que se la y entonces agarré y le dije, bueno, extremismos, parte, hay un pueblo que lo llora y hay mucha gente que lo reconoce como una persona humanista, ¿no? Siempre lo va a definir la historia, va a definir qué fue realmente. David me decía, busca que muere sinagogas, le digo, a mí no me consta, nunca lo leí, o sea, yo no lo leía eso, no me consta, ni que haya ni quemado, ni que estuviera en contra de los judíos, ni que, o sea, un tipo que le da cierto lugar al pueblo originario, la constitución venezolana se reformó y le da mucho más valor a todo lo que es el pueblo, me parece algo positivo, ¿me entendés? Pero yo pensaba en todo eso
y pensaba, ¿cómo? ¿Qué es lo que muchos judíos lo odian? Pero yo no puedo debatir con ellos, ¿me entendés? Y tienen determinadas posturas, Vladimir también explicaba, y me gustaría saber desde dónde estas cosas, por ejemplo, explicándole hoy a una chica sobre Amalek y esas cosas, me gustaría saber mucho más para poder entender de dónde provienen una serie de las raíces del mal, digamos. Es lo que digamos, me ocupa mucho pensamiento. Ahora, la cosa es que igual uno, si quiere saber todo, termina sabiendo nada. Sí, O sea, uno tiene que tomar posición. sí, tomar posiciones tiene que saber que de a poco, porque también el instinto también aprovecha, ¿eh? El instinto humano aprovecha para decirte no sabes nada, tenés que saber todo, y como todo no vas a poder saber, no estudias nada. Y bien con ese jueguito entonces Eso es cierto, sí. entonces, ya la Torah en sí misma, dijo Rancune, es muy interesante, que es Bedigar Tapán, hablarás de ella, no es cuánto vos sabés, ni cuánto el otro sabe, ni cosa. La verdad que por eso uno hace tanto hincapié y tanto esfuerzo en los chicos, porque en teoría tienen más tiempo como para aprender, y aparte son, como dicen, los chicos son una pizarra blanca, Claro. que absorben más, entonces uno tiene que hacer mucho hincapié. Los grandes son una pizarra borroneada, donde los conceptos les cuestan muchísimo más, y donde las posturas, como dijo Amihar, que también dio este estudio muy interesante, dice la información es formación. Entonces vos te vas a encontrar con personas que tienen una postura totalmente distinta porque esa información que absorbieron lo formaron sobre ciertas cosas. Sí, sí, por eso mismo, por eso yo no trato de no discutir, lo que no me gusta es, viste, el insulto, las cosas, los debates así, como cuando se la agarraron con criticar a la presidenta de cualquier manera, bajé unos cuantos los de la colectividad también, los bajé de Facebook, porque no podía ver más tanta insultos y chistes vacíos y cosas feas, ¿entendés? Porque ese tipo de cosas no las acepto. O sea, un debate, que vos pienses distinto a mí, que intercambiemos, todo bien, yo puedo entender tu punto de vista, que vos puedas entender mi punto de vista, pero no me gusta. O sea, pero también me gusta tener herramientas para poder debatir. No, seguro, le pasa también a otra persona a veces necesita herramientas para poder armar. Claro. Entonces, como el insulto muchas veces, o la humillación, o la educación, es la no aceptación de la falta de herramientas que uno tiene para continuar. Entonces trata de apelar a frenar y apagar el otro. Entonces, no o sea, la discusión no está mal. Más aún, la Gemara está llena de discusión. El problema está en la humillación, como decir, la humillación, el insulto. El no querer, o sea, el no querer llegar a la verdad. El problema es cuando la persona discute en aras de saber cómo son las cosas. Bien, el que puede creer que tiene razón va a aprender algo nuevo, y si no aprende nada nuevo, él no tiene derecho a pensar. Pero el mundo se ha hecho, la persona pierde su orden, por eso, eso nos quiere enseñar, pierde su orden, pierde su objetivo, pierde donde tiene que llegar, y principalmente algo que se trabaja mucho es, pierde quién maneja las cosas. Esto es importantísimo, porque si uno pierde quién maneja las cosas, se enloquece. ¿Por qué se enloquece? Porque empieza a decir, la presidenta me quiere arruinar, el otro me persigue, las calles son inseguras, el tráfico no respeta la línea del peatón. Ven todo un complot. ¿Por qué? Porque él perdió la línea y se cree que es o sea, es importante, pero pierde la concepción de quién maneja las cosas. Cuando vos tenés la concepción de que manejar las cosas, que Dios maneje las cosas, no significa que no te pase nada. Ese es el error también de la gente que aprovecha este es muy importante, porque la persona no creyente lo usa mucho. Aprovecha oportunidad por cualquier pavadita para justificar. No, yo no. El punto de esto que vos decís también tiene una dificultad, por ejemplo. El hecho de decir, todo es manejado por Dios. Hay cuestiones que son muy difíciles. Hoy una chica me
vivía en Paraguay y cómo las guerras en Paraguay, por ejemplo, primero mataron a todos los hombres, después había guerras civiles donde mataron a los chicos, las mujeres salieron con los palos, ¿me entendés? Y cuando vos querés explicar esto, o sea, o lo explicás de manera histórica, o vos lo tenés que poner a Dios ahí. Lo que pasa es que a una persona, Para mí tiene que ver con la conciencia que cada uno, o sea, no con los hechos en sí, sino con la conciencia que llevó a eso que genere. no entiendo, pero lo que pasa es que uno de por sí, yo no puedo decir a una persona que está de duelo, y la verdad que se tenía que morir. Porque Dios determinó que le llevó la hora. Eso está pero prohibidísimo. Prohibidísimo. O yo le digo a alguien, vos te pasa todo esto porque te lo mereces y así tiene que ser. Porque en verdad no sé realmente por qué son las cosas, no sé si el otro se lo merecía o al revés, se lo están haciendo para que no tenga una situación peor. O el que se murió al revés, o sea, que hizo, sí, bueno, no tenemos nunca la verdad. no tenemos certeza. La certeza de que Dios maneja las cosas es un trabajo interno y externo, no es para el otro hacer, sino uno lo muestra con actos, porque a veces la persona está en un momento muy difícil, muy crítico, y yo le digo, seguro. No, él necesita que uno lo apoye, consuelo, y bueno, y por eso siempre en nivel más simple se usan mucho los maices, los cuentos, porque los maices son muchos, dicen la verdad, pero son muy suaves. Entonces uno puede consolar o ayudar, según cuál cuente, ojo, porque hay algunos que no son para consolar a nadie, pero que a veces mucho le puede dar un aliento, trayéndole una historia, trayéndole algo que le está diciendo el mismo mensaje que uno le diría, que si yo le digo directamente, así, no lo voy a llegar nunca. Si yo le digo con cosas que son, con mi historia de los jajamín, que son verdad, entonces este concepto es, cada uno elige que hacer y que no hacer, y cada uno tiene la prueba que puede soportar. Ahora la pregunta es, que no es una pregunta, es casi una afirmación, es, yo no tengo ni idea las pruebas que vos podés soportar. Entonces yo no puedo decir que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, o hay muchas cosas. Si yo voy a la película por la mitad, no sé quién es el bueno o el malo, quién está disparando a quién. Esto es la realidad, yo me encuentro. Muchas veces también dicen, Esa visión a uno lo hace más humilde. no solo más, le hacen saber, y aparte hay otra cosa también muy importante, los jamín dicen que no hay que tener bitajón de los necios. Bitajón de los necios, ¿qué significa? Significa, yo porque creo a mí me va a proteger. No, vos si ves un peligro te tenés que alejar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también gente se cree que el peligro a él no le va a pasar. Entonces se mete, no estamos hablando de nadie especial, estamos hablando de general. Bajo el nombre de la fe, se cree que puede meterse en cualquier situación, de cualquier forma. Entonces, situaciones que uno normalmente se puede meter, pero realmente yo no puedo decir, mira, la verdad veo una ciudad de malvados, yo que estudié me voy a meter a ellos a acercarlos a Dios. O sea, no es real, no. Entonces, la persona muchas veces se encuentra en situaciones porque no quiere aceptar que el lugar que tiene que estar no es el que tiene que estar. No tiene que cambiar, ir y ver las opciones. Porque de eso se trata. O sea, te están diciendo que esto, te están diciendo que lo otro, te están avisando que va a pasar esto. Y uno no toma medidas. Pero sí quiere decir que las situaciones no son justas. La justicia la maneja el que conoce de todos los casos. El único que maneja, entre comillas, justicia es un juez que aún así no conoce todo el caso. Pero Dios conoce todo el caso, sabe quién es realmente. Nosotros podemos ver gente que parece muy sabia o muy centrada, o mujeres muy sabias, y realmente a nuestros ojos son así. Y nada que ver, o vemos gente que parece que no hace gente, no hace nada, y a nuestros ojos es así, pero capaz que ayuda.
Eh, no me acuerdo, un mindset interesante, un hombre que invitaba a los pobres a la casa y cuando le decían cuál todas sus necesidades los echaba a patadas. Y así cuenta. Entonces cuando vino el día que falleció, me parece que el día que falleció nadie lo quería enterrar. Porque era tan malvado que nadie lo quería enterrar. Un hombre con mucho dinero, mucha capacidad económica, te invitaba y después terminó echando patadas entre comillas. Te terminó echando, no patadas, por muy expresión muy fuerte, terminó echando. Entonces nadie quería enterrar, entonces lo pusieron en la punta del cementerio porque había que enterrarlo. Así como que nadie quería. Entonces viene el primer Shabbat, el primer viernes, y toca uno a la puerta de Rabino, le dice Rabino, ¿qué sucede? Y le dice, hombre, mire, yo la verdad, todas las semanas recibía un dinero, un paquete con cosas para llevar, y hoy no me llegó y ya pasaron varias horas. Y así fueron tocando, 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 y hasta que, bueno, el mayordomo, no se acuerdo si el mayordomo como enteró, contó que era este hombre que él quería hacer bondades sin que nadie sepa. Y este que mantenía, cuando falleció, todos dieron cuenta que no era tan malvado. O sea, nosotros podemos criticar la forma en que él manejaba las cosas o no, porque siempre una historia tiene cosas, pero Sí, una cosa puede ser que la personalidad fuera fea, pero o tuviera sea, buenos. la forma que él quería que no querían que lo descubriera. Entonces nosotros no sabemos realmente las características del otro, entonces ponerlo a juzgar, dicen, uno puede juzgar al otro hasta estar en sus zapatos, pero la realidad es que nunca va a estar en sus zapatos. No, 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 Nunca, no. pero No puede hacer intentar la empatía en cierto modo, pero tampoco es muy aconsejable. exactamente. Ahora una de las preguntas, como para ir redondeando, es cómo uno puede avanzar. ¿Cómo hacer para avanzar, para tener orden? Uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? Es como dijiste hoy, uno quiere estudiar, quiere saber dónde sale esto, dónde sale el otro, y uno es separar. Lo primero que uno tiene que separar son las mitzvot. ¿Qué quiere decir separar las mitzvot? Saber que hay mitzvot que yo puedo llegar, y hay mitzvot que me va a costar un poco más. Si la oportunidad se va a hacer cualquiera o cualquier mitzvot, eso está más que obvio, pero es cuando uno puede decir, hay cosas para elegir, yo puedo elegir, para mí es más fácil que yo cocinar, o es más fácil caminar en Shabbat, o es más fácil visitar a los enfermos, o es más fácil esto, lo otro, tiene que ser. ¿Por qué? Porque una mitzvah, el premio de una mitzvah es que le dan otra mitzvah. Entonces, si uno empieza con la difícil, por ahí no la puede llegar a cumplir, por ahí se medite, y no hay premio porque no puede llegar a cumplir, más allá que la intención es valorada y llevada. No es que cae en la nada, no cae en la nada, pero la mitzvah que lleva otra mitzvah me va a ir subiendo a mí constantemente. Por eso uno dice, ¿cómo se llama? Bueno, Shabbat empiezo con lo que puedo, no es todo o nada. Eso es parte del orden. El orden es ordenar qué puedo y qué me cuesta más. Decía que había una persona que hizo las cosas porque nadie le había dicho que era imposible. Y esa es la forma de vida. Cuando uno está esperando que alguien le diga que es imposible, no, no esperó a que le digan que es imposible porque en verdad es posible, porque la hizo. Eso es lo que hacía gente. Nos vemos como combate a la tutora de Moshe, que dice uno de los Midrashim, que cuando vio ¿cómo se llama? Moisés el canasto en el agua, ella estiró la mano y la mano se estiró y llegó hasta la canasta, que nos enseña que nosotros continuamente tenemos, para tener un orden, tenemos que empezar queriendo estirando la mano. O sea, porque a veces decimos qué persona exitosa, qué persona esto, qué persona otro, pero a veces es una cuestión de orden, saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, qué tengo que hacer. El día se va a ir estirando según nuestras necesidades. Al revés, si nosotros no tenemos orden, el día se va a ir achicando por no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si ayer empezó el mundo del Tohubohu, nosotros también, cada vez que tenemos un Tohubohu, podemos hacer un mundo. Entonces eso es lo que nos quiere enseñar el concepto que vimos al principio, que el mundo no termina, si nosotros el mundo es piola y ya estamos tirados, no pasa nada, no pasa nada, se empezó un Tohubohu, vuelvo a armar el mundo, se vuelve un Tohubohu, vuelvo a armar el mundo, porque
porque yo estoy demostrando que quiero servir a Hashem. Y también hay que saber uno cuál es el amor que uno tiene que empezar, el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? Porque Dios es el que nos dio todo. Así que uno no podemos reconocer, a mí me gusta siempre decir, gracias Dios por las cosas buenas que veo y las que no veo. Pues muchas de las cosas buenas no las veo. Y a veces no es bueno mostrármela porque tal vez las que no veo ni me la sacan. Entonces el amor a Dios. Después, una pregunta, está el amor a la, ¿cómo se llama? Pregunta, el amor a los padres, o el amor a la pareja, o el amor a los hijos. Dice, lo más importante es el amor a la pareja. Depende de qué etapa estás, obviamente, porque si son chiquitos, no. No, no tengo nada que ver ahí. Bueno, dice, ¿por qué el amor a la pareja? Porque los padres, la Torah ya te dice, cuando vos crezcas te separarás de tus padres y irás en busca de familia, no es literal, pero sí, y los hijos crecen, van a la jupa y se casan. Y uno con lo único que queda, en teoría, con su pareja. O Yo sea, estoy pensando, bueno, claro que va. claro, luego el que sigue después son los hijos, porque uno es responsable más por los hijos que por los padres. Entonces el amor por los padres uno tiene que ir teniendo prioridad. Bueno, Entonces, en mi caso era el primero los hijos, segundo los hijos, tercero los hijos y la verdad que me quedó todo el resto del camino. bueno, ¿Qué va a ser? está bien, Pero porque así tuvo que ser. está muy bien. Y sí, si está así, no, igual uno tiene que ver, capaz que en el momento que está, es lo que necesita. Después que uno tiene que ir en busca de lo que necesita y que buscó, encontró. Yo no busco nada. Entonces, El problema mío quizás fue lo que busqué, al golpear y que no me entendieron, después lo que recibí fue malo, lo deseché y ya me quedé en el momento. y hay situaciones que por ahí a uno no lo apoyan, pero tiene que saber que si hay dos cosas que son muy buenas que por ahí parecen tontas en su explicación, pero son profundísimas, una es el dormir y otra son los cumpleaños. El dormir, porque es una forma de desconectarse. Imagínate estar despierto, imagínate sin enfermarse. Saquemos el tema de enfermarse, imagínate que tenemos la posibilidad. Yo me enojé con alguien, Hasbe Shalom, porque no se puede, pero para que se entienda la idea. Sí, fuerza. Sí, fuerza. Maña, más maña que fuerza. ¿Cómo se llama? ¿Que me quedé? Tengo menos memoria que un... No, no, ay. Conmigo no cuentes. La memoria mía era peor. Estamos hablando del Perdemos. amor a las parejas, Bueno, sigamos. bueno, Ya cuando terminemos vamos a ver. Terminemos. Ah, del dormir, ahí está. Ah, El eso. dormir, ¿viste? Cuando ya dijimos que vamos a dejar de dormir. El dormir. Imagínate que yo me enojo con alguien y ya cuando me levanto, si soy coherente, me despierto menos enojado. Si soy recontra, ¿sí? Me despierto recontra enojado. Pero como que me hace un corte. Por eso dice uno, si uno se enoja con la pareja, con los hijos y no lo va a solucionar, que se vaya a dormir. Que no diga nada, que la mañana tenga que arrepentirse. Calladito, se va a dormir. Mejor solucionar las cosas. Si no, la va a poder solucionar porque lo supera, calladito la boca, no porque palabra salida, flecha tirada, solo en las películas se frenan. Acá en la realidad no, ¿entendés? Como que no se puede. Y el cumpleaños es una renovación cada año de vida, más allá que no es una renovación. Por eso dicen que en el cumpleaños en hebreo uno puede dar bendiciones, porque te están renovando un contrato, no en el cumpleaños, ¿verdad? Pero no en Rosh Hashanah, pero viste, más para ponerlo más lindo, más metafórico, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Rabbah es cuando te renuevan contrato de año. Entonces uno renueva el contrato, es que tiene mucho para hacer. Y no te lo renueva, nadie renueva un contrato de empleado. Entonces tiene que decir, gracias, porque renovamos. Vamos a poner orden, vamos. Y aparte para construir el orden, uno tiene que sentirse como que va a escalar el Everest. ¿Cuál es la característica que va a escalar el Everest? Que si la mochila no tiene todos los elementos, pereces en el camino. No hay forma de subir el Everest sin todos los elementos. Entonces uno tiene que hacer el orden y poner todos los elementos